Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba sola con sus discípulos les explicaba todo. Terminaba esta porción que hemos leído diciendo que Jesús comunicaba la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, a la gente por medio de parábolas, conforme al entendimiento de la gente, hasta donde llegaba la comprensión de las personas. De hecho, las dos parábolas que hemos leído comunican un mensaje que el mensaje es profundo, que tiene que ver con el reino de Dios, con una realidad de Dios que es difícil de entender por nuestra mente, pero lo hace buscando metáforas o ejemplos del mundo que la gente conocía, como es el mundo del campo, ¿no? Los ejemplos, los dos, parten de la semilla que crece. Los grandes maestros son los que logran enseñar cosas difíciles, ¿verdad?, haciéndolas fáciles, comprensibles, ¿no?, para entenderlo. En vez de usar la palabra parábola, que todos ya conocemos, la versión Nueva Traducción Viviente usa una palabra que lo mismo, para quien sea nuevo en la iglesia o en el ambiente de las iglesias o nuevo en la fe, le ayuda a entender un poquito mejor. Y esa palabra es ilustraciones. No es lo mismo, pero al que es nuevo le viene bien. Dice: Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran comprender. Os comenté hace unos años que leí una vez un artículo de un pastor que decía que la iglesia de hoy no debe cambiar su lenguaje para que la gente entienda el Evangelio, sino que es la gente la que tiene que esforzarse y comprender ese lenguaje de la iglesia. Y ya veo a Pablo riéndose. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo con eso. Cuando una persona ya se ha convertido a la fe, al Evangelio, a Jesús, pues sí que tiene que hacer el esfuerzo, ¿no?, de comprender palabras teológicas que la Iglesia ha ido usando a lo largo de los años, que si la justificación, que si no sé qué, ¿no? Pero la gente que no es creyente, ni se preocupa por serlo, ¿de verdad se va a esforzar para comprender el lenguaje de la Iglesia? ¿Sí? ¿Estamos locos? Tú no puedes hablar en chino a la gente. Tú no puedes hablar con jerga evangélica a la gente de la calle, y esperar que la gente te comprenda. Tienes que hacer un puente en tu vocabulario, tienes que hacerte entender, ¿no? Igual que a nosotros, y algunos me lo habéis manifestado, ¿no? Ahora no me pongáis la cara como que no sabéis de qué estoy hablando. Pero algunas veces nos cuesta entender el vocabulario de algunos himnos que cantamos porque o bien se tradujeron en el siglo XIX o bien se compusieron en el siglo XIX, ¿no? Y no, hay palabras que no entendemos, que hace falta un glosario para entenderlo, ¿no? Pues a la gente le cuesta comprender el Evangelio si además lo exponemos desde un vocabulario teológico que no conocen, ¿no? Vamos a ver, que es lógico, ¿no? Es de cajón. O no sé si os ha pasado que
que haréis a lo mejor, ya sea por YouTube o habéis ido a algún sitio en concreto, a escuchar una conferencia para escuchar a una superteóloga o a un superteólogo, y en vez de acercar este sujeto al lenguaje popular, lo que pretende enseñar, se queda en unas palabras técnicas, en unos presupuestos que no llegan a la audiencia a la que se está dirigiendo, que a lo mejor solamente lo comprenden 4 gatos que hay en el público que también son grandes teólogos como él, ¿no? Digo teólogo porque a lo mejor es lo que yo controlo más, pero puede ser lo que sea, ¿no? Una conferencia de, yo qué sé, de un técnico de lavadora, me da igual el asunto, la cuestión es que si se entiende o no se entiende, ¿no? Pero Jesús está comprometido en que aquello que es complicado pueda ser fácil de entender por gente sencilla, por la gente del campo. En el versículo 11, que en realidad es de una porción anterior, no es de lo que hemos leído, a veces se entiende como si Jesús dijera parábolas para confundir, ¿eh? Y muchas veces se ha enseñado así. Ya veremos en su momento que no es así, ¿vale? Llevamos como varios domingos, que ya sea por una razón o por otra, la cuestión del lenguaje, la cuestión de la comunicación, de la palabra, de los conceptos, de la comprensión, está siendo una cuestión importante. No, yo no sé, me he dado cuenta mientras preparaba el sermón de esta semana. No es que lo lleve yo preparando hasta traerlo a este punto. Es una serie de coincidencias que se están dando, coincidencias entre comillas, ¿no? Digo yo, ¿será que Dios nos quiere enseñar algo referente a esta cuestión? El Señor, el Maestro de Galilea, la palabra hecha carne, sabe de la importancia de transmitir verdades que puedan ser comprendidas. Porque hablamos de palabras que cambian vida, hablamos de palabras de esperanza, palabras de amor, hablamos de una palabra renovadora en muchos sentidos, ¿no? Una palabra poderosa. Bueno, pues de una forma muy rápida, porque sobre todo el Evangelio de Marcos es como muy flash, te va soltando las ideas muy rápidas, ¿no? Así como muy conciso, ¿no? Pero también una forma muy eficaz, una forma muy ilustrativa, que también es muy viva. Jesús nos ofrece aquí 2 parábolas muy relacionadas entre sí, tanto por el tema como por el ejemplo, porque el ejemplo es el mismo, el ejemplo son las semillas. Y ya decía antes que eran 2 parábolas que salen del mundo agrícola, rural, del mundo del campo, y que nos quieren dejar en nuestra comprensión unas imágenes comparativas que podamos asimilar. Por ejemplo, aunque no veamos una semilla que está sembrada, aunque no se vea porque ya está debajo de la tierra, no sabemos qué ocurre ahí, cuando está sembrada se desarrolla y emerge una vida. Y a esto se le compara con el reino de Dios. Una semilla pequeña que no tiene aparente importancia, no sé qué importancia le dais vosotros a una semilla, que a simple vista una semilla no es importante, pero que una vez se nutre de la tierra, brota como una planta que dará su propio fruto cuando llegue el momento. El reino de Dios, cuando llega a nuestros corazones, nos nutre, nos transforma en algo nuevo que brota con el Espíritu de Dios y nos conduce a dar ciertos frutos. Y del mismo modo, la semilla del reino, cuando germina, no solamente en nosotros mismos, como estoy poniendo de ejemplo, cuando germina en la sociedad, y primeramente la Iglesia, que es una sociedad, hace que se produzcan realidades nuevas, transformadoras. El reinado de Dios y su justicia produce frutos en la convivencia de las personas, por ejemplo, pero más cosas. Lo que me gusta es que en esta primera parábola dice que la semilla crece sin que el agricultor, sin que la persona sepa el cómo. No. Hoy en día, por la ciencia y la biología, no sabemos muchas cosas, pero el caso a lo que está haciendo referencia es que, al fin y al cabo, no sabemos cómo actúa el Espíritu Santo. Al Espíritu de libertad no se le puede medir. Hace lo que tiene que hacer y es un misterio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se convierte a la fe cristiana, a la fe en Cristo? ¿Cómo se convierte a Cristo?
personas que han sido justo lo contrario. A lo mejor un ateo acérrimo, ¿no? O un criminal. Y se convierte y se transforma. ¿Cómo? ¿Hay elementos psicológicos en eso, en esa cuestión? Seguramente, claro que los habrá, por supuesto, pero es que eso no explica la realidad en sí misma de la conversión, ¿eh? Y cómo su vida cambia, cómo se transforma. Hay una misteriosa en el sentido que no lo podemos analizar, obra del Espíritu Santo, que no comprendemos. Que es como la semilla enterrada en la tierra, que no tenemos ni idea de cómo funciona, pero ahí va, ¿no? Y cuando digo que las vidas cambian, y es verdad que cambian, yo no quiero decir, como se vende por ahí a veces en esos evangelios triunfalistas, que se van los problemas. Los problemas no se van. Y el Espíritu Santo tampoco nos convierte en superhéroes. No somos tampoco perfectos. No nos quita las dificultades. De hecho, nos toca tomar nuestras cruces, ¿verdad? Y recibir oposición, de todo lo que no es el reino de Dios. Todo eso se nos viene en contra, Y si pueden crucificarte como hicieron con el Señor, lo van a hacer contigo. Si se dieran las condiciones. A lo mejor vivimos en un mundo con ciertas libertades y la cosa va bien, pero en tu trabajo te pueden, entre comillas, crucificar, en tu barrio te pueden crucificar, te pueden echar en ciertos sitios por ser consecuente o por oponerte a cosas que tú ves desde el Evangelio, que tú dices, esto es injusto, yo de hecho no participo, yo esto lo condeno, o lo que sea, y ya te estás posicionando de manera que luego te vas a ver excluido, ¿no? Por ejemplo. Pero también seguimos luchando contra nosotros mismos, ¿no? En nuestro día a día. Recordaréis a lo mejor aquella frase de Lutero que decía, dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar, ¿no? Ahora tengo que matarlo todos los días, decía, ¿no? O ahogarlo todos los días. La vieja naturaleza humana nos va a acompañar siempre, todos los días de nuestra vida. Eso es verdad. Eso es verdad. Nuestras luchas con nuestro propio ego, con nuestra propia voluntad y no con la voluntad de Dios. Cuando nos dan ganas de actuar mal por X motivo, porque siempre somos muy rápidos para justificar el por qué actuamos mal. Pero precisamente esta lucha contra nosotros mismos es precisamente una evidencia de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está en nosotros guiándonos, corrigiéndonos, orientándonos, moldeándonos, ¿no? Hacia cómo es ese actuar nuevo del reino de Dios. Y la semilla de mostaza, que es la otra parábola, nos vuelve a mostrar otra vez lo insignificante, lo débil, lo pequeño, lo que no tiene importancia, que parece ese reino que está llegando. No parece nada, ¿eh? Parece la ilusión de 2 o 3 magufos que están esperando algo, ¿eh? ¿Dónde está el reino? ¿Qué es el reino? Y ahora tú lo ves y dices, ¿esto es el reino? Si esto es una semillita. ¿Qué valor tiene? ¿Qué importancia tiene esto? Esto no es nada, ¿no? Pero cuando esa semilla germina y crece, ves que luego su fruto es mayor que los otros frutos, ¿no? Con los que puedes compararlo. Ves que esa semilla es imperceptible, pero que da paso a algo nuevo y lleno de vida, algo tan grande, de algo tan pequeño sale algo tan grande, ¿no? Con ramas tan grandes que van en distintas direcciones y que luego tejen una gran sombra, ¿verdad? Y que permiten como estructura que las aves del cielo hagan sus nidos. Es importante decirlo porque hay gente que se confunde y durante ciertas épocas se ha dicho y no es así. La Iglesia no es el reino de Dios. No debemos confundirlo. Pero la Iglesia es agente del reino de Dios y es comunidad del reino de Dios. Y debe germinar para dar sus frutos. Y sus ramas que den sombrita, ¿verdad? Y ser estructura para que la gente pueda anidar, ser acogida, ser recibida, ¿verdad? Y asentarse
en esa nueva sociedad del reino de la cual la Iglesia tiene que ser anticipo, ¿no? Y eso se consigue cuando la Iglesia es de verdad una familia de fe, familia del reino de verdad, familia que es nutrida por la palabra de vida, por el espíritu de vida. Y no solo las personas, sino también en sus ramas anidan proyectos que son buenos, proyectos que dan vida. Por ejemplo, podemos poner el caso de nuestro mercadillo. Sabemos que ese proyecto es bueno y que lleva vida y que con eso se han apoyado causas justas y buenas que ha sido en beneficio de personas que tenían necesidad. Pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Jesús nos da dos ejemplos cotidianos, una pedagogía muy sencilla para nuestras mentes sencillas, y enseña que del mismo modo que la naturaleza tiene su ritmo de las cosas, el ritmo del crecimiento de la semilla, que como dice el versículo 27, aunque el agricultor se duerma o el agricultor está despierto, ya sea de día o de noche, la semilla crece porque tiene su proceso, lleva su ritmo. Me parece que ese versículo solamente aparece en las versiones tardías, creo que en algunas versiones no aparece. La presencia de Dios en este mundo roto, la presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios en la sociedad o en la vida de nuestras hermanas y hermanos, toma sus tiempos. Eso no llegas tú y dices, lo voy a acelerar, voy a meterle el turbo. Tú no puedes llegar y meterle el turbo. La venida definitiva del reino de Dios, que ya está germinando entre nosotros, ¿verdad?, tiene su tiempo y tomará el tiempo que sea. Tiene su ritmo en crecer o en desarrollarse. ¿Cuándo será el reino?, le preguntaban a Jesús. ¿Cuándo será el juicio?, le preguntaban a Jesús. ¿Cuándo vendrán estas cosas?, le preguntaban a Jesús. Son preguntas inquietantes, pero Jesús ni siquiera dio una respuesta cuando le hacían esta pregunta. Pero bueno, la pregunta es que ni siquiera el hijo sabe el día y la hora, ¿no? Nos toca ser pacientes. Pero la paciencia cristiana es diferente al resto de paciencias que hay. La paciencia cristiana y la esperanza cristiana es una paciencia y una esperanza activa. Porque el reino se ejercita, se practica, el reino se vive, el evangelio se vive, la vida en el espíritu se vive. Y además tenemos esa aparente contradicción del ya pero todavía no, que le dicen los teólogos, de que el reino está, pero todavía no tal. Entonces, ¿qué razón para empujarnos más a vivir y actuar en consecuencia? Los actos de justicia, los actos de solidaridad y de paz, todos esos actos se practican, no se ven desde el sofá. Y si acaso, hay señales, claro que hay señales de un mundo totalmente convulso, que está en tensión, un mundo donde la realidad vieja que todos conocemos, y pones las noticias y lo ves, del sistema, cuando digo sistema no me refiero de un gobierno en concreto ni nada, la realidad del mundo, de cómo se gobierna el mundo. Vemos que se agita y hace violencia contra el reino de Dios que viene. Recordemos eso, que el reino se vive, se practica y germina cuando damos agua al que tiene sed, cuando damos abrigo al que tiene frío, cuando estamos con los que están solos, cuando tratamos con los incomprendidos, cuando anunciamos la palabra de vida y los que están muertos viven, ¿verdad? Lo digo espiritualmente. Ahora comparto con vosotros una preocupación que he visto no pocas veces. Como enseña esa otra famosa parábola que también tiene que ver con una semilla, yo he visto, seguramente que vosotros también, cuando la semilla cae junto al camino y se la comen los pájaros. Cuando la semilla cae en pedregales y luego no puede profundizar. He visto cuando la semilla crece entre esos espinos que la ahogan.
Todos esos son los ejemplos que aparecen en esa otra parábola. Pero también he visto cuando la semilla ha pillado una tierra buena, más o menos, y brota, y lleva su tallo, y lo levanta para arriba, verde, bonito, ¿eh? Pero la propia iglesia, como una bota ahí, ¡pum!, la pisa y la destruye y destroza ese tallo que estaba creciendo. Tenemos que cuidarnos, de ser un espacio religioso que se piensa, que se autoengaña, diciendo que aquí se vive el Evangelio y somos más santos que los demás, y realmente no lo estamos practicando. Realmente lo que estamos haciendo es violencia al verdadero reino. Una vez hemos realmente crecido, ¿no?, y somos ese arbusto de ramas que entretejen con el verdor de sus hojas esa sombra fresquita que decía antes, ¿no?, para que debajo de nosotros otras semillas puedan ir brotando. Una vez somos capaces de permitir que los pájaros, o sea, que gente nueva, gente que llega a lo mejor dolida o imperfecta como nosotros, no sé si hay aquí alguien perfecto, pueda anidar en nuestra familia de fe y hacer camino, ¿verdad?, camino nuevo, sanar con el Señor sus heridas en el ambiente comunitario. Una vez hemos ido desarrollando, dando buenos frutos, frutos del Espíritu, frutos que dan vida, podemos ir viendo con sencillez, con el poder que brota de lo sencillo y de lo insignificante que decía antes, de la semillita, que verdaderamente el reino está viniendo entre nosotros, ¿no? Y yo creo que sí, ¿verdad? No sé con qué os quedáis vosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Yo no tengo duda de eso. En esta comunidad pequeñita, con un montón de problemas, imperfecta, algunas veces cuando cantamos uno sale por un lado, otro sale por otro, nos vamos, yo qué sé, pero el reino de Dios está aquí. Se experimenta aquí. El desafío es que se experimente fuera, desde nosotros hacia afuera. Hay mucho que, como digo, que agradecerle al Señor, y estos minutillos de silencio y de reflexión pues podemos aprovechar para hacer. Solideo Gloria.